platicar ahora con Miguel Alfonso Mesa. Él es presidente de Defensor XS, una organización de derechos humanos y que participó en la marcha de la generación Z este fin de semana. Miguel Alfonso Mesa, gracias por recibir la llamada. ¿Qué tal, Oscar Mario? Buenas noches, un gusto estar contigo. Oye, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 28 años, esto quiere decir que soy Entonces, del 97 de pero julio sí y perteneces eso a la me hace generación Z técnicamente todavía, pues, Gen ¿no? Z. Sí, Oye, sí, así es. a ver, ¿por Sí. qué los descalifican tanto y dicen que no, que este no fue de la generación Z? Han dicho las autoridades federales que la marcha está promovida pues, y casi, pues, patrocinada, ¿no? Desde el extranjero. Hablan de pancartas con mensajes como "Todos somos Carlos Manso", que fueron exhibidos a la par de la bandera pirata emblemática del manga japonés One Piece, que se ha convertido en un símbolo de protesta juvenil global. ¿Cómo te sientes tú como integrante de esta generación, con tanta descalificación? Porque la verdad dicen, no, hombre, fueron muy poquitos jóvenes que pertenecen a este rango entre los 12 y los 29 años, y la verdad, pues no tiene ninguna importancia. Mira, yo no me siento ni bien ni mal porque nosotros no marchamos para darle el gusto al gobierno. El gobierno estaba muy enfocado en identificar a aquellos participantes de la marcha que pudieran ser sus enemigos perfectos y poner toda la atención del público en ellos, como algunos integrantes de partidos, algunos empresarios con intereses políticos. Pero la verdad es que en esta marcha, pues sí marcharon los de siempre, en algún sentido, porque marcharon las víctimas de siempre. Marchó Adrián Levarón, que pues lleva décadas luchando por la justicia para su familia, con nuestro colectivo de defensores y narcopolíticos, que es este proyecto donde exponemos a políticos ligados con el crimen organizado de todos los partidos, no solo del partido en el gobierno. En nuestro colectivo iba Joel Marcos Vera, que es un periodista desplazado de Michoacán, porque asesinaron a dos de sus compañeros del medio Monitor Michoacán. También conocí en el Zócalo a el padre de un hijo que le arrebataron hace décadas y que sigue exigiendo justicia al ejército que estuvo involucrado en su desaparición. Entonces, para empezar, yo creo que no hay que llevar la conversación a que solo tenga que ser generación Z, porque en realidad es una lucha por la paz. También participó el movimiento del sombrero, hasta enfrente estaba Raquel Ceja, la abuela de Carlos Manso, también estaba el diputado Carlos Tafoya, que es uno de los líderes del movimiento del sombrero. Entonces, yo la verdad, aunque soy parte de la generación Z, más bien fui porque creo que es importante salir a las calles para exigir a las autoridades que rompan el narcopacto que tienen en varios lugares. En nuestra página publicamos que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya tiene dos familiares que están sentenciados en Estados Unidos por tener vínculos con cárteles unidos, por haber trabajado para ese cártel y por haber traficado drogas para ellos. También publicamos una sentencia del Tribunal Electoral que señala que al menos en 4 municipios el crimen organizado intervino para ayudar al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya a ganar. Entonces, digamos, yo creo que es una marcha mucho más extensa que eso. También creo que hay muchos jóvenes que fueron, algunos de ellos por primera vez a marchar, porque también había chavos de 17, de 18 años, que fueron parte de los que fueron lastimados, de los que fueron agredidos por las autoridades. Estaba escuchando las declaraciones de diferentes autoridades que dicen que no hubo ninguna agresión. Mira, yo cuando pisé 10 metros adentro de el Zócalo, llegando por la única calle que tenían abierta para acceder, a los 10 metros adentro nos gasearon. Estaban gaseando indiscriminadamente a todas las personas. Yo no toqué una sola valla. En ningún momento me acerqué a las vallas, no toqué un policía. Es más, no estuve ni a 20 metros de los policías que están en la primera línea defendiendo Palacio Nacional y aún así me gasearon a mi mamá, que también me acompañó
a la marcha, entre otras personas, ¿no? Entonces, es falso que hayan contenido así el uso de la fuerza. Y ya para cerrar y poder platicar un poco más contigo, también están detenidos más de 20 jóvenes. Estoy en contacto con la familia de 2 de ellos porque los estamos ayudando a que tengan representación legal de un despacho penal especialista en eso. Los jóvenes siguen en la cárcel hasta el momento de hoy. Están esperando que les señalen una audiencia para perseguirlos por algún delito. No sabemos cuál delito va a ser, pero sí sé, por ejemplo, la declaración que dio uno de estos jóvenes porque su mamá me la compartió. Y en esta declaración dice que él ni siquiera formaba parte de la marcha, que estaba caminando en el centro, había ido a comprar algún material para su trabajo y de repente, y esto coincide con algo que yo vi porque estaba ahí en el primer cuadro también, los policías empezaron a limpiar las calles, que consistía básicamente en que todos los granaderos pasaban por las calles atemorizando a la gente para que huyera y para que corriera y para que dejara el centro. Este fue uno de los jóvenes que le tocó ver a esos granaderos sin siquiera saber qué estaba sucediendo, porque no sabía qué estaba sucediendo, entró en estado de shock, no corrió, se quedó parado y lo golpearon entre 8 policías y sigue detenido hasta ahorita, según la declaración que dio, que leí que me mandó su mamá, ¿no? Entonces, yo no veo ninguna mesura de las autoridades y tampoco creo que deban deslegitimar esto diciendo que nos vayamos a luchar en las urnas. Yo creo que lo que estamos exigiendo es algo que se le puede exigir a cualquier gobierno y es que no nos maten. Entonces no se trata de derrocar a ningún gobierno, es más, muchos, incluidos nosotros, no estamos pidiendo la revocación de mandato. Simplemente estamos pidiendo que ante el narcoestado, conformado por todos los partidos, ¿eh? Que ha sido crecido por todos los partidos, pero que es lo que llevó al asesinato de Carlos Manso, porque por más que tengas 20 policías y guardias nacionales cubriéndote, nunca va a ser suficiente eso si quienes gobiernan en tu región con autoridades de todos los niveles son los cárteles. Entonces estamos pidiendo que esas condiciones desaparezcan, pero bueno, por eso luchábamos, no es un tema electoral, no es un tema, yo no quiero un puesto público, creo que muchas víctimas que lucharon no quieren un puesto público, simplemente quieren que acabe la inseguridad y la violencia, ¿no? Entonces, tampoco me parece desestimar así las exigencias de la ciudadanía bajándolo a un simple juego o competencia política. Hoy tú tienes, decías, Miguel Alfonso, 28 años y me imagino que te dedicas a tu chamba y nada más, ¿no? Bueno, yo trabajo desde hace más de 10 años en organizaciones civiles. Ok. Ahorita tengo esta organización que se llama Defensores y pues bueno, es a lo que me dedico y a este proyecto periodístico que se llama Narcopolíticos. Oye, ¿y hacia dónde ves que va tu país? Porque finalmente ustedes muy pronto van a tomar las riendas del mismo, ¿no? Y pues sería, este, eh, pues muy negativo que volvieran a fracasar como la clase política de hoy para tratar de redirigir a su país. Se están organizando para hacer las cosas mejor, diferente, para no caer en los mismos vicios. Mira, yo no creo que se trate solamente de un tema de generaciones, más bien creo que es una lucha que lleva varias décadas y que nunca ha logrado realmente que las cosas cambien como deberían de cambiar para atender a sus exigencias. Han existido varios movimientos en México de víctimas, movimientos muy grandes. Este no es el más grande fue el Movimiento por la Paz, encabezado por Javier Sicilia. Creo que estamos viviendo otro de esos momentos históricos donde las personas se hartan, las víctimas salen a las calles y exigen que las autoridades resuelvan justicia. Y creo que tenemos que en ese movimiento y ese movimiento debe ser en torno a las víctimas, porque yo no creo en que porque los que están arriba tienen más edad o vienen de otro sistema o forman parte de partidos políticos, no lo vayan a hacer, ¿no? O sea, creo que más bien ha sido un tema estructural en México que no se ha resuelto
y lo que tenemos que lograr es sentar a todos los partidos, a todos los actores políticos relevantes y decir, oye, hay una guerra que ya pasamos por 3 colores de partidos diferentes, que no ha acabado, que sigue generando víctimas, que no ha resuelto las condiciones estructurales que llevaron a eso, que además gobiernas con un narcopacto, y ese narcopacto es lo que impide que esto se vaya a solucionar en algún momento. Y pues que construyamos eso, ¿no? Pero yo no creo que es una lucha que en nuestra generación sí vaya a ser porque la anterior no peleó. Es que sí hay muchas personas que han peleado siempre y creo que más bien los jóvenes tenemos que unirnos a esas luchas, unirnos a esos movimientos por los desaparecidos, por los familiares de jóvenes asesinados, entre otras muchas víctimas y personas que luchan en nuestro país e intentar construir una solución que otra vez no se trata de soluciones, se trata de una cuestión de poder, de que las autoridades nunca han querido escuchar realmente lo que necesitan las víctimas. Oye, Miguel Alfonso, a ver, te están escribiendo de Cuernavaca, ¿eh? Dicen, oye, me encanta lo que está diciendo este joven, o sea, tú, ojalá se fortalezca su movimiento. Dice, pero Miguel Alfonso, si a Javier Sicilia, que perdió a un hijo, y a Levarón, que perdió a varios miembros de su familia, ni caso le han hecho las autoridades, ¿qué puedes esperar? Sí, me parece una gran pregunta, pero creo que no debemos de dejar de luchar, ¿no? Yo entiendo y es muy difícil porque efectivamente fueron de las víctimas más valientes en este país y además es algo trágico, pero así es, pero eran de las personas más legitimadas porque vivieron una de las cosas más difíciles que les puede pasar a alguien. Yo efectivamente no soy ninguna víctima ni pretendo yo encabezar ningún movimiento, pero sí existen otros muchos casos como los de ellos. Por ejemplo, Rosalinda Ábalos, esta policía de San Luis Potosí que denunció integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, y después le mataron a 2 hijos. Digamos, las víctimas ahí siguen, las víctimas muy legítimas, ¿no? Más bien, pues si no se logró en esa ocasión, puede haber sido por varios factores. Uno es, por un lado, que Morena capitalizó ese movimiento políticamente, lo utilizó para impulsarse hacia el poder, caminó varios años con esas víctimas y en cuanto llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, le cerraron las puertas a las víctimas. Y esto no lo digo yo. He buscado para aprender de estas personas que formaron parte de ese movimiento, que lo lideraron, para preguntarles cuáles son sus aprendizajes, no ahorita, hace meses con el trabajo que hemos estado haciendo desde Defensores. Y por un lado ellos sí sienten que fue una utilización de su lucha que fue traicionada, ¿no? Entonces, pues tendríamos que aprender a generar los mecanismos para que esas luchas no pierdan fuerza y no puedan ser traicionadas. Yo, digamos, eso por un lado, luego, pues hay otros factores ahí que hicieron que, digamos, no se lograran todos los cambios que son necesarios, ¿no? Pero creo que no podemos dejar de luchar por ellos. Oye, esta está muy buena, ¿eh? Esta está muy buena. Llega de Puebla y dicen, Miguel Alfonso, ¿por qué no solicitan una cita con las autoridades federales y también locales de varios estados de la República que padecen del narco y de la colusión de sus gobernantes con ellos? Y estas reuniones que se transmitan en vivo en redes para que millones de mexicanos seamos testigos de este nuevo esfuerzo y la respuesta que les dan las autoridades federales y estatales, porque ustedes de la generación Z son los hombres y mujeres que tienen o tendrán el futuro de México en sus manos. Está bien completo Claro, el mensaje, la pregunta o lo que quieras, ¿no? Oye, pero claro. no lo, mira, sería buenísimo si, Sí, oye, a ver, ¿por qué no, pues que nos reciban? Vamos a transmitir claro, pues te llevas tu celular, no hay que, van a decir, no, hombre, es claro. que
no podemos armar todo espectáculo, ¿no? A través de los canales oficiales. No, 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 no. Te llevas tu celular chiquito y vámonos, ¿no? Digo, te estoy exagerando, ¿no? Pero Claro. tienen la forma No, 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 me parece de muy difundir todo lo interesante. demás, ¿no? Ajá. Claro. Mira, me parece muy interesante por dos razones. La primera es porque justamente ya estamos pensando en esto porque, a ver, la marcha, como todos han dicho y todos han visto, pues fue una amalgama de grupos diferentes. Había desde víctimas marchando, médicos, también integrantes de algunos partidos, también había muchas organizaciones civiles, periodistas, había de todo y además entre los grupos de jóvenes había muchísimos grupos de jóvenes de diferentes orientaciones, ¿no? Al grado que los que se sentían o se, digamos, se reconocen más de izquierda, convocaron a su propia marcha hace una semana, la cual también fuimos nosotros. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, porque muchos han dicho, oye, pues, ¿cuáles son sus Pues hay que exigencias, sus exhibirlos, o peticiones, sea, te qué están tienen en pidiendo. común, qué los representa? Sí, Lo que te están tenemos, pidiendo, Miguel Alonso, Alfonso, sí, te están pidiendo que los exhibas y que sean transparentes con la opinión pública y millones de mexicanos que no sabemos cómo se maneja todo tras bambalinas, ¿no? claro, claro, pero por un lado creo que es muy importante esto, sentarnos a dialogar con todos los grupos para tener exigencias comunes, primero, pero de alguna manera democráticas y representativas de las marchas que ha habido. Ese sería el primer punto. Y en segundo lugar, ya con esas exigencias, ahora sí ir con todas estas autoridades, ¿no? Ahora, yo creo que también algo que debe suceder en el proceso de pacificación del país es que muchos gobernantes se sientan a negociar con el crimen organizado y lo hacen en lo oscuro y normalmente por las peores razones del Por mundo. eso, pero siéntense Eh, con ellos, ustedes, con los gobernadores, gobernadoras, que lamentablemente, pues así están, y que los exhiban y que la gente los escuche y que sea algo, pues, público, porque yo creo que merecen que los escuchen, pero también que millones. Regresamos con Oscar Mario Beteta. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensore XS, una organización de derechos humanos y quien participó en la marcha de este fin de semana. Él es miembro de la generación X con 29 años de edad. Oye, Miguel Alfonso, es que ahí nos interrumpieron los comerciales, pero pues yo no sé si volver a leer este comentario que hacen. Dicen, Miguel Alfonso, soliciten una cita con, lo estoy volviendo a leer, soliciten una cita con las autoridades federales y locales, o sea, sí, sí, federales y locales, y transmítanlas en vivo a través de las redes para que millones de mexicanos seamos testigos de este nuevo esfuerzo de hombres y mujeres tan jóvenes como ustedes, pero que tendrán el futuro de México en sus manos. Bueno, esa es la petición o el comentario que te hacen. Y entonces, ¿cuál sería tu respuesta para concluir? Sí, Oscar Mario, mira, muy corto, mi respuesta sería que primero creo que tenemos que dialogar los diferentes colectivos que formamos parte de las dos marchas, tanto la del 8 de noviembre, que fue un poco más pequeña, pero que también integró a muchos jóvenes, como la de este 15 de noviembre, plantear exigencias comunes y ahora sí esas exigencias llevarlas a las autoridades de todos los niveles porque efectivamente es algo que se tiene que solucionar por autoridades de todos los niveles, porque todas son responsables en alguna medida del narcoestado, ¿no? Entonces, de acuerdo con que se tiene que este movimiento transformar en una exigencia en la oficina de las autoridades y que estén obligadas a responder, pero creo que antes de eso tiene que haber un proceso deliberativo entre los diferentes grupos que forman parte de ambas marchas. Pero a ver, yo insisto, yo creo que la idea es muy práctica y muy diferente y deben de exhibir a las autoridades federales y locales de las respuestas que les dan para que el resto de la sociedad se entere, porque mientras ustedes negocian y sí, vamos a invitarlos y se encierran ahí 30 miembros de tu organización con un gobernador y todo su staff, pues nada más les van a dar a tole con el dedo y se acabó y ni quien se entere.
No, claro, hay que hacerlo con toda la presión mediática del mundo y que Pues sí, no es lo que solo te están seamos pidiendo. los jóvenes, sino que toda la sociedad tenga los ojos en lo que se le exige a las autoridades y qué es lo que contestan. De acuerdo totalmente con eso. Entonces, ¿cuál sería tu comentario final para quienes te están sugiriendo lo anterior? No, no, de acuerdo, aunque lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, vamos a, pero antes que eso, tenemos justamente, yo no me, mira, es que yo no me siento con la legitimidad de ir a hablar por los padres de desaparecidos, por las víctimas, por No, 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 l- como jóvenes, generación Z. sí, claro, no, pero incluso entre los jóvenes hay mucha diversidad, entonces por eso creo que tenemos que tener primero un proceso de deliberación entre los diferentes grupos, porque yo la verdad represento a mi organización, pero yo no me siento con la legitimidad de decir que represento a la generación Z. Creo que es importante que construyamos una propuesta común de manera democrática. Y esa propuesta en común es así, llevarla a las autoridades y mira, así como me fue el Zócalo, ni siquiera con una transmisión solo de las clásicas estas de la webcam ahí conectada viendo las mesas, ¿no? Con una GoPro como solemos ponernos para irnos a las manifestaciones y exhibir desde nuestro punto de vista qué es lo que contestan las autoridades. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Por eso, Es pero algo no, no necesariamente. que me Sí. gustaría que construyamos, pero antes con deliberación entre la generación Z. Pues sí, pero no vayan a perder el tiempo con tanta deliberación, ¿no? No, pues a mí no me parece que perdamos el tiempo. No, lo que te Creo están que más pidiendo bien es, a es ver, que importante queremos para. saber ya qué les dicen, qué Ujú. contestan y cómo nos están tratando nuestros representantes o la clase política, el Claro. gobierno, porque finalmente quienes votaron para lo que tenemos, pues quieren algún tipo Claro. de respuesta, ¿no? Sí, mira, en ese sentido, mi organización ya tiene un pliego petitorio, Mm. pero en representación de mi organización y nada más. No, bueno, pues agárrate Exi a 10 más como tú ya y váyanse claro, a reunir con estas exigiendo que personas. Bueno, en fin, ven. este está dirigido a todos los partidos, exigiendo que rompan con el narcopacto. Tenemos 10 puntos que exigimos, pero de acuerdo en que esto se tiene que transformar en una exigencia concreta de los jóvenes a las autoridades. Bueno, pues ojalá te sirva de algo lo que comentan contigo del Claro que sí, nos auditorio. sirve mucho Ujú. y lo vamos a construir. Pues sí, pero ya no tanta reunión y reunión, sino pues yo que la primera para que pues todo México se entere, ¿no? De cómo los tratan y si realmente están dispuestos a ofrecer algún tipo de solución, ¿no? Bueno, en fin, ahí te lo Así dejo. es. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias, gracias a ti.